buenas tardes. El día de hoy tenemos un invitado especial, el señor Ricardo Mestizo. Quiero que sea usted quien nos cuente un poquito sobre quién es Ricardo Mestizo en Suezca. Sí, Ricardo Mestizo es una persona, un ingeniero industrial, nacido en la vereda de Cacicazgo. Realmente mi padre fue de aquí, nacido en el municipio de Suezca. Nosotros nos criamos, yo estudié en la vereda de Cacicazgo y en la Escuela General Santander. Luego me trasladé a Bogotá a hacer mis estudios universitarios y he estado vinculado al municipio por muchos años. Fui concejal de este municipio, mi hermano actualmente es el alcalde y nuestras familias han estado vinculadas a este municipio durante muchos años, o sea, más o menos unos 2 siglos. Bueno, intentamos hacer como una línea de tiempo, Ricardo, con Ricardo Mestizo como un personaje de Suezca. Entonces, lo voy a llevar a su infancia, para que recuerde cómo fue su infancia, dónde se desarrolló la infancia. ¿Qué recuerda de ese Suezca? ¿De qué año aproximadamente? Sí, mi infancia transcurrió del año 50 a 1960. Como dije anteriormente, estudié en la vereda de Cacicazgo los 2 primeros años, primero y segundo de primaria. Luego estudié el resto de años en la Escuela General Santander. Era una escuela de varones, en ese tiempo se llamaba Colegio de Varones, y las niñas estudiaban en otro sitio, estudiaban en la Casa de la Cultura, que era la escuela de niñas. Realmente yo estuve estudiando aquí en el municipio y mi infancia fue entre la vereda de Cacicazgo, en el sector del puente, a la entrada de las Rocas de Suezca, y el municipio. Luego, como dije también, pues ya estudié en colegios departamentales en el municipio de Chocontá, en Zipaquirá, y terminé mi bachillerato en Nemocón, en el colegio departamental que lideraba el padre Ruperto Aguilera León. Fue una niñez buena, una niñez feliz, era un pueblo apacible, tranquilo. Realmente Suezca tenía más o menos unos 5.000 habitantes. Era un pueblo pequeño. Suezca se desarrolló y se pobló a partir de hace unos 10 años. Antiguamente éramos unas familias muy conocidas, nos encontrábamos, compartíamos, hacíamos deporte, participábamos en reuniones sociales, en fiestas, casi era un pueblo en un 90% muy conocido. Sin embargo, al municipio también hubo un desplazamiento, un traslado de gentes que venían a trabajar en minería. Vinieron gentes del Tolima. Pero se me está adelantando un poquito, Ricardo, porque tienes muchas historias para contar. Vinieron gente del Tolima y de Caldas, sobre todo de Marmato. Ya, bueno, entonces yo estoy en el año 1950, Ricardo y la familia Mestizo en Cacicazgo. Entonces se desplazaba y recuerdo, eso sí recuerdo, que Suezca empezó a poblarse, o digamos que como que el nacimiento de Suezca fue mucho en Tres Esquinas, en Cacicazgo, y ya después como que se vino desplazando hacia el centro, que es lo que conocemos ahora. ¿Cómo era ese desplazamiento de niño? Porque la idea es que con estos programas intentemos ubicar a la gente en un pasado no tan lejano, y mucha gente va a decir, claro, es que así era Cacicazgo, cuáles eran las casas y la gente que vivía en Cacicazgo, en el pueblo, cómo era el pueblo, cómo era la plaza, ¿no? Porque la plaza ha tenido muchas transformaciones. Sí, mire, en la vereda de Cacicazgo nosotros nos trasladábamos a pie, hacíamos 4 caminatas diarias, nos veníamos al estudio, volvíamos a almorzar, nos veníamos almorzados y volvíamos, íbamos por la tarde. O sea que ahí no había transporte escolar, ni tampoco había almuerzo por parte del municipio, del gobierno departamental. La jornada era jornada doble. Jornada doble. No era como, creo que es actualmente, que es jornada única. Sí. Ahora es jornada, en ese tiempo era jornada doble. Mi profesora de primaria era la señorita Edelmira Rincón, que aún vive. Claro, y también es otro personaje que... Edelmira Rincón, la señora Ana Joaquina Moya, el profesor Hernando Jiménez, el director de grupo.
que ahora se llama núcleo educativo. Era el jefe de grupo, se llamaba antiguamente. El pueblo era un pueblo apacible, tranquilo, que fundamentalmente vivía de la minería del carbón, de la agricultura y la ganadería. Y bueno, y vamos ahí en la plaza, Ricardo. ¿Cómo era la plaza? ¿Cómo recuerda la plaza? El marco de la plaza. La plaza de mercado se daba los mercados los domingos. Okay. Y era aquí donde del parque principal, eso se confundía parque principal con plaza. Ahí venían las vivanderas, sobre todo de Guateque, de Machetá, de Chocontá, sacaban los toldos con la rellena, el chorizo, que eso lleva aproximadamente 60, 70 años. Bueno, y en esos toldos que eran así armados muy artesanalmente, ¿cuáles eran los productos que más se sacaban? Aparte del chorizo. Bueno, en la parte comestible era el chorizo que aún se sigue sacando, sí, claro. Los huesos de marrano, el chorizo, el chicharrón, la papa criolla, cosas muy ricas, muy ricas, y de pronto la gente dice que hace daño, pero realmente todavía la gente come y le parece muy rico. Y la parte de frutales, la parte de la papa que traían de Chocontá, y cuando había mercado también de ganado, intercambio de ganado y la cebada, la papa, como dije, y todo lo que consumía la gente en su momento. Lo que significa es que los campesinos de Suezca traían sus productos a la plaza. A la plaza, sí. Y venían también de otros Venían de otros municipios. Okay. Y en la plaza de mercado era como el sitio de reunión. Y antiguamente, cuando no había acueducto, dice la historia, las empleadas del servicio traían el agua de la pila. Las aguadoras. Las aguadoras. Y era también la plaza de mercado, y eran los sitios de la parada de los estudiantes cuando habían conmemoraciones históricas como el 20 de julio, el 7 de agosto, el Día de Suezca. Ahí eran las paradas. ¿Y en esa época recuerdas qué casas eran las que habían en el marco de la plaza? Sí, y además de eso también se daban ahí las ferias y fiestas, y era también donde se hacía en la Plaza de Toros, con las ganaderías de Rocha Hermanos, de Benjamín Rocha, y luego de sus hijos, de Nicasio Cuellar, de José del Carmen Cabrera, de todos los ganaderos de la región, se hacían las ferias y fiestas. Y en el parco principal estaba en la esquina la casa de don Vicente Velázquez, la que aún existe, okay. Y de sus hijos. Estaba también la casa antigua del general Gratiniano Bueno, que aún existe. La casa de don Hernando Ortegón, que es el refugio de los viejitos. La cafetería. O sea que hacia 1950 ya estaba esa casa construida. No, la de Hernando Ortegón para allá en el año 70. Y estaba en este marco, estaba la casa de la familia Gómez, de Ernesto Gómez. Contigua a la Casa de la Cultura. Y en la pura esquina está la casa de don Bautista Contreras, que era mi padrino de bautismo. La esposa era doña Beatriz Londoño de Contreras, que era concejal del municipio. Y realmente a su alrededor había mucha casa pajiza. Okay. A casa pajiza, y la entrada principal sí siempre ha funcionado junto con el puente, que es muy antiguo, el puente del río. ¿Y recuerdas un poquito la historia de ese puente? Porque ahí hay una historia de quién construyó el puente. Realmente eso es como del siglo XIX, la construcción del puente. Luego se hizo unas remodelaciones con el Batallón de Ingenieros Militares Francisco José de Caldas, que fue en 1958. Y hubo un refuerzo estructural cuando en Suezca estuvo la Texas Petroleum Company explorando gas natural, y encontraron gas natural aquí en la vereda de Cuayá y en el Hatillo. Pero esas reservas de petróleo y de gas quedaron como reservas, y la Texas Petroleum Company no volvió a explotar, seguramente porque decían los ingenieros de esa época que no había suficientes reservas, que la capacidad instalada de las reservas no daban para hacer una inversión muy grande, y lo dejaron como reserva, como un pozo pequeño. No era un pozo seco, era un pozo que realmente sí tenía gas y petróleo. Lo que significa es que Suezca es muy rico en minerales, y muchos han venido a explotarla y a explotarla y abandonarla después de que ya sacan sus minerales. Sí, realmente gas ni petróleo nunca sacaron. Lo que sí realmente fue intensivo fue lo del carbón. Sí. Bueno, entonces intensivo. Ya vamos para allá, Ricardo. Entonces vamos en la niñez, ese recuerdo muy interesante de la plaza,
Y vamos para la escuela, que en ese tiempo se llamaba la escuela de varones. La escuela de ¿Cuál varones era como el pensum, cuál era lo que se estudiaba en esa época? realmente eran unos profesores muy rígidos. Era una disciplina militar. Y ¿Te refieres a lo militar por los horarios? era disciplina militar porque había un los cumplimiento muy maltrataban. estricto. No. Realmente había un cumplimiento muy estricto, ¿no? Era como un respeto muy grande hacia el profesor. Okay. Era un respeto muy grande hacia el profesor. Además de eso, era gente muy dedicada, ¿no? Era gente muy dedicada a los profesores, de tiempo completo. Y ya uno en segundo primaria aprendía a leer y escribir. Y dictaba las materias del pensum tradicionales, las matemáticas, pero no había el la jardín religión. ni el Había, ¿el qué? transición, el jardín No. que había. Se entraba directamente. Arrancaba uno en primero de primaria hasta quinto de primaria. Y luego arrancaba hasta sexto de bachillerato, que hoy es hasta 11, ¿no? Sí. Sí. Y en la escuela de San Santander había una granja donde nosotros aprendíamos a cultivar. Ah, qué Hay una granja ahí al fondo, hay una granja donde aprendíamos a cultivar, nos enseñaban cómo se sembraba, sacaban frutos, los repartían. Y habían también paseos que se inventaban los profesores a otros municipios, a Machetá, a las piscinas de aguas termales, a Manta, caminatas por acá. Y era una relación muy afectuosa con los profesores, porque había respeto, había disciplina y había mística por el estudio. Y como este ha sido un municipio que no de altos ingresos, pobre, la gente llegaba hasta quinto de primaria. Bueno, pero Ricardo Y tuvo otra la gente oportunidad de podía estudiar. salir y estudiar en internados o podía trasladarse a la capital a estudiar. Pero realmente el nivel educativo producto del subdesarrollo del país era mínimo, porque somos un país subdesarrollado y nos encontramos con que hasta ahora es que realmente la cobertura avanza un poco, la cobertura educativa. En ese tiempo no tanto, en ese tiempo era muy restringido. ¿Ricardo logró estudiar el bachillerato aquí también en Suezca? No, yo estudié en Chocontá porque en ese tiempo no había bachillerato. Había una normal, pero para señoritas. Una normal inclusive hasta cuarto. ¿Aquí en Suezca había una normal para señoritas? Sí, hasta cuarto y Para luego hasta este bachillerato. Luego se volvió un colegio mixto. Entonces no había lugar para varones. Entonces nos tocaba desplazarnos a Chocontá, a Zipaquirá, a Nemocón. ¿Y ahí el desplazamiento cómo era? Porque igual Uno realmente ustedes- estudiaba interno, se iba los domingos ya. y volvía los sábados. Ah, Y estaba en la casa sábado y domingo. Porque realmente la cobertura era mínima, ¿no? Sí. Porque el presupuesto del municipio no habían transferencias de educación y de salud. Se manejaba todo centralizado. Lo del situado fiscal apareció fue yo creo que a partir de la Constitución del año 91, la transferencia de recursos, pero en ese momento era con recursos propios del municipio. Te cuento que, por ejemplo, en el año 1974, el municipio tenía un presupuesto de $1,500,000. Ese era el presupuesto de Suezca. Que en la actualidad serían ¿cuántos? Que en la actualidad, 1,073. que en la actualidad son 11.000, 12.000 millones de pesos, pero porque hay transferencias de la nación, transferencias del departamento. Claro. Entonces, presupuestalmente Suezca ha crecido. En ese tiempo los alcaldes y los maestros y los funcionarios públicos hacían milagros y sin embargo aparecían las obras, aparecían las vías de tercer orden. ¿No había tanta corrupción? Realmente no había corrupción, no, eso no se daba, no se daba en el país, ni a nivel ni de políticos, ni de magistrados, ni de gobernadores, ni de nadie. Aquí la gente, los dineros públicos eran sagrados. Bueno, Ricardo, vamos por el bachillerato, que fue en Chocontá, entonces él tenía que desplazarse. Y de ahí pasó a la universidad. ¿Cómo fue ese trance ahí entre la Universidad Suezca? ¿Se tuvo que desplazar a Bogotá, vivir Sí, allá? yo vivía en Bogotá, Y estudié. ahí se alejó un poquito del Yo municipio. empecé estudiando ingeniería química. ¿En qué universidad, Ricardo? Universidad de América. Luego me trasladé a ingeniería industrial y terminé ingeniería industrial. En la misma universidad. En la misma universidad y me gradué en pregrado como ingeniero industrial. Luego estudié Derecho en la Universidad Libre 3 años y no terminé. No me acuerdo por qué razones. Y me especialicé en minería, realmente mi fuerte ha sido la minería, pero una minería con un claro propósito ambiental, hacer una minería Difícil, es un tema muy sensible en este momento. Es muy, muy sensible. Además, lo nuestro ha sido pequeña minería, no ha sido de grupos económicos, ni de monopolios, ni nada de ese estilo. Bueno, Ricardo, y cuando regresa
al municipio después de formarse en Bogotá y de adquirir todos estos conocimientos. Llega al municipio y ¿cómo ve ese municipio? Es decir, después de tal vez unos 10 años aproximadamente. Realmente el municipio ha avanzado un poco, ha avanzado. ¿Ya vamos en qué año? En el año 80, sí. Sí, avanzó un poco ya, producto no del desarrollo del país, sino producto de más transferencias, más aporte presupuestal. Sí, ha avanzado un poco, pero el despegue fue desde el año 91, de la Constitución del 91, que hubo más derechos para el pueblo, para la ciudadanía. Y el crecimiento económico y la ubicación de mucha gente que vino de otros municipios también ha generado comercio. ¿Y cómo vio esa transformación, Ricardo, de ese Suezca, la agricultura, la minería? ¿En qué momento se convierte en la parte turística? ¿Alcanzas a recordar por qué año sí. La agricultura ha tenido un bajón grande, porque producto de la apertura económica en el gobierno de César Gaviria, pues casi que los campesinos los acabaron. Ya se importa todo, el maíz, la cebada, el sorgo, el trigo. Y realmente con los TLC y con la apertura económica se ha restringido un poco la franja de la área cultivable. Eso entonces la gente se trasladó, fue a trabajar en flores, que fue un renglón de exportación que arrancó aquí en Suezca en 1970 con Guillermo Herrera Camacho, que montó la primera floristería que llamaba Florandia. Eso generó empleo, eso fue importante para el municipio, porque se desplazó la agricultura y la minería, producto de la composición físico-química del carbón, se acabó. Ya no fue competitivo. Bueno, ya en minería en carbón en Suezca casi no existe, porque la composición de ese carbón era para estufas de carbón y no se utiliza ya para industria. El carbón de exportación, en la parte que estaba ubicada el carbón, los yacimientos que era San Vicente y Santa Rosa, ese carbón ya no sirve para exportación. Entonces se fue desplazando hasta que casi se liquida. Sí, el tema fuerte de Ricardo, de parte de la política y de tener muchos conocimientos en torno a Colombia y a Suezca, quisiera ahondar un poquito en la parte de la minería, el carbón específicamente en Suezca, y nos cuente cómo empezó el auge y la bonanza del carbón, que yo recuerdo en mi infancia, los Rubín. De hecho, mi abuelita también estuvo involucrada con una mina de carbón y esos recuerdos están allá de las minas en el lado de Cuallá. Cuéntenos un poquito para que la gente entienda como la trayectoria del municipio de la agricultura, cómo pasa la agricultura al carbón y ya después seguimos con los otros temas. Sí, y lo del carbón es que Suezca ha sido por tradición minera, así como fue Amagán, Antioquia, así como fue Tausa, Cucunubá, ha sido por tradición minera. Aquí Carboneras San Vicente, que era una empresa de un belga, de un cónsul honorario de Bélgica. Pero ¿cómo llegan estos personajes acá, Ricardo? Porque aquí hay semillas alemanas, suizas, francesas, y de hecho todavía se ven los monos por aquí. El cónsul honorario de Bélgica en Colombia era el doctor Martán. Le decían el doctor Martán, no sé si esté bien pronunciado. Y el doctor de Guasey, Baudouin de Guasey. Eran dos belgas, Baudouin de Guasey y Martán. Ellos, más o menos en el año 1920-1930, empiezan a explotar minas de carbón, porque se necesitaba para el consumo de la industria que estaba empezando a florecer en el país, para las cementeras, para las ladrilleras, y para el consumo, para las cocinas. Pero ¿cómo estos personajes, siendo de otros países, no, pues llegan aquí, llegan a Suezca, se vinculan económicamente y montan las minas de carbón de San Vicente, y detrás de eso traen unos alemanes para que le enseñen a los mineros de Suezca a hacer minería, unos técnicos alemanes, unos ingenieros alemanes. Por eso se llama, cuando colocan la intibación en la minería, se llama puertas alemanas, unas puertas alemanas. Entonces empieza Carboneras San Vicente, luego mi familia se vincula también con Carboneras ABC, con Carboneras Rafael Palacios, con Carboneras de Isabel Rodríguez de Rueda, creo que es. Aparecen los señores Rubín, que eran unos suizos que también llegan a instalar la minería aquí en Cuallá. Ellos generan empleo,
generan empleo y generan riqueza. ¿Y ellos lo que hacen es importar los materiales, los insumos, la maquinaria? No. Ellos se instalan con todo con industria nacional, pero realmente ese mercado es para el consumo interno. Luego aparece Entonces, aquí, ¿el propósito económico de ellos cuál era? pues como hacen todo, Más no exportación, solamente... solamente el mercado interno. Okay. Y también luego se crea Termosipa, que era una planta de generación a base de carbón. Pero antes el Charquito, que era en el Salto Tequendama, para darle luz a Bogotá y a toda la sabana de Bogotá. Sí. Entonces se produce energía a base del carbón. Actualmente todavía existe Termosipa. Sí. Eso se crea en 1961. Y también como una fuente alternativa, porque estaban construyendo las hidroeléctricas hasta ahora, para generar energía, como la parte del Tequendama, igualmente la represa del Guavio. Y ya en este momento la generación a base de carbón es una fuente de generación, pero ya no es tan fundamental. Ahora la generación de electricidad es a base de agua. Ya hay otras fuentes diferentes al carbón. Aun cuando hay la generación eólica, la generación con full oil, con carbón y con agua. Entonces, este mercado de aquí de Zipaquirá, Termosipa, también hace que se desarrolle la minería, no solamente en Suezca, sino en Tausa, en Zipaquirá, en la provincia de Ubaté. La provincia de Ubaté conserva su minería. Lo que se agotó fue lo de Suezca, porque era un carbón de bajas calorías. Entonces realmente ya empezaron a ser selectivo el mercado y competitivo y necesitaban un carbón de mejor calidad y un carbón de mejor calidad para la exportación, que sea bajo en cenizas, bajo en azufre y bajo en volátiles. Okay. Bueno, ¿y en qué veredas se explotó más? En la vereda de Cacicazgo, en San Vicente, en Santa Rosa y en la vereda de Cuayá, en esas 4 veredas realmente. Barrancas. Ahora Barrancas también, esa es una explotación nueva, actual, que aún se mantiene. Y hay una minería buena, una minería que de todo el mundo no causa un impacto grande, porque manejan muy bien la parte de manejo de estériles, de manejo de aguas. Han avanzado ambientalmente. Entonces, bueno, es verdad, el tema en la minería en la actualidad es un tema supremamente sensible. Y pues no quiero ahondar en esto, pero quisiera que abordara un poquito como el tema del medio ambiente y la minería, cómo se manejaba en ese tiempo. Sí, realmente hace 50, 60 años en la parte ambiental no la tocaban, ni aquí en Suezca, ni en Colombia, ni en el mundo. Eso es pero cosa. ¿a qué obedece de que finalmente se explotó el carbón, las minas y los campos quedaron estériles, quedaron totalmente erosionados? Sí, realmente en esa época, hace 50, 60 años, la parte ambiental no la tenemos muy en cuenta, pero no solamente en Suezca, sino en el mundo entero. Sí. Realmente no había unas políticas ambientales. Eso es un tema que se está manejando hace más o menos 20, 30 años a nivel mundial. Pero uno encuentra también que hay países muy desarrollados como los Estados Unidos, como la China, como la India, que son los mayores productores de carbón del mundo. Hasta ahora se están percatando de los daños que puede causar la minería, sobre todo a cielo abierto. Eso, sobre todo a cielo abierto. Pero pasa en Alemania, Ricardo, que todas las minas de carbón las cerraron y las convirtieron en sitios las cerraron artísticos. porque no eran rentables. No era rentable, era más fácil importarlo que explotarlo. O más bien será que estos países se dieron cuenta que el daño que le estaba haciendo al medio y decidieron irse para los países subdesarrollados como los nuestros, como la India, para explotar, para Es posible. Okay. Pero fundamentalmente se dio porque no era rentable. Será más fácil importarlo de Sudáfrica, de la India, de la China, de Colombia. Y aquí se hace minería, pues, esto lo que es Boyacá y Cundinamarca es pequeña minería. De eso vivimos unas 20.000 familias. Ven, 20.000 familias como empleo. Y eso tiene una cobertura más grande porque tiene transporte, tiene todas las cosas. Pero esto es pequeña minería, que ha habido unos avances importantes con Ecocarbón, con Carbocol, con la Agencia Nacional Minera, con Ingeominas, porque ya tienen en cuenta y hay mucha fiscalización. Ya no es como antiguamente, que esto era como la ley de la selva. No, ya no. Y la parte del norte, que es la parte del Cerrejón, del Cesar y la Guajira, que esos son multinacionales. Realmente son multinacionales que tienen la minería, tienen los puertos, tienen el ferrocarril y están muy cerca del puerto. Bueno, entonces estuviste hablando también sobre las reservas de gas.
¿Eso en qué año también se descubrieron? Eso se dio por ahí en el año 60 y 61, pero aquí únicamente hubo exploración, pero realmente no hubo explotación, que es diferente. Únicamente hubo la fase de exploración y la fase de explotación no se dio. Decían los ingenieros, como dije anteriormente, que no se dio porque las reservas no eran suficientes. Okay. No eran suficientes, eso se quedó ahí. De pronto no, estimaron que no eran suficientes, no eran rentables. Y ahí llevan 50 años debajo de tierra. Definitivamente, o sea, realmente es muy rico. La minería en el mundo toca hacerla porque si no volvemos a la edad de piedra, pero hay que hacerlas ambientalmente sostenible, que se respete el medio ambiente y que no se haga en el parque principal del municipio. Sí. No, que la minería se haga a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, lejos. Pero en el mundo hay minería. Los Estados Unidos está haciendo en este momento fracking, que es perforando la tierra a muchos kilómetros para que salga gas y petróleo. Y los Estados Unidos en este momento está siendo suficiente en gas y autosuficiente va a ser en petróleo. Es el mayor productor de petróleo del mundo y es la potencia mundial. Entonces está quebrando Venezuela, no con guerra, no mandándole soldados, quebrándolos económicamente. Bajó el petróleo de 100 barriles a $50 el barril. Entonces, bueno, y Ricardo, y el tema del carbón específicamente en Suezca, en la actualidad, ¿cómo está? Realmente la única minería es en la vereda Barranca, ¿no? ¿Cuántas minas? Deben haber unas 10, 15 minas, pero ¿muchos? Legalizadas, están a 15 kilómetros del pueblo, legalizadas, tituladas por la Agencia Nacional de Mineras, con permisos ambientales de la CAR, hacen una minería y emplean por ahí unos 100, 150 personas. No es una cosa que impacte a la comunidad. ¿Y es para servicio también de que eso se lo venden a la industria cementera, a la industria termosipa, se lo venden a las ladrilleras. Realmente el impacto es mínimo. Y es una vereda que vive de eso, la vereda de Barrancas. Ya en San Vicente, en Cacicazgo, en Santa Rosa ya no hay nada, no existe. Entonces, en el mundo, pues lógicamente que los ambientalistas están en contra, pero realmente en el mundo entero, países desarrollados y subdesarrollados tienen que hacer minería, o si no nos toca volver a la edad de piedra, andar a pie, andar descalzos, porque es que de la minería se sacan muchos productos, energía, llantas, productos químicos, carboquímica. Este es un país atrasado, aquí no hay carboquímica. ¿Ve? Bueno, esto está un poco complejo el tema de la minería. Toca hacerlo bien hecho y no, como dije anteriormente, en el parque principal, bueno, sí, ni al lado de la iglesia. Ricardo nos trajo unas imágenes muy interesantes, no sé si nuestro director nos las pueda, a ver si está bien, director, y nos cuente un poquito de esta foto. A ver, espérate que le tome bien la imagen a nuestro camarógrafo, que nos cuente un poquito que fue un foro nacional de carbón que fue en el 2001. Sí, nos cuente un poquito. Fui delegado por el doctor Álvaro Cruz Vargas, que actualmente es el gobernador de Cundinamarca, ha estado el gobernador de La Guajira, está el director del Cerrejón. No alcanzó a salir la foto, pero me acuerdo que estaba el ministro de Trabajo, el señor Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá. Es un foro para hablar sobre los temas ambientales, por los temas ambientales en la zona norte del país, Cesar y La Guajira. Ahí participé yo con una ponencia sobre la responsabilidad social del departamento de Cundinamarca en la minería. Ok, ¿y del tema se hablaba de Suezca también? ¿O era solamente del departamento? Era una cosa global y macroeconómica, pero también departamental fundamentalmente. Ok, listo. Nos colaboró también con otro, con cualquiera comparte con nuestros espectadores. Si está bien ahí, director, que nos cuente en qué se llama Foro Nacional Minería, Medio Ambiente y Paz. Se desarrolló en Bogotá en mayo del 2001 también. Sí. Y aquí... Esto fue un encuentro que hicimos de minería, medio ambiente y paz. Realmente esto con el apoyo de los canadienses que están muy adelantados. Canadá es un país minero, esencialmente minero, que ya tienen muy en cuenta el medio ambiente y tienen mucho adelanto. Y ellos fueron los que nos enseñaron a hacer minería con respeto por el medio ambiente, en la parte de manejo de estériles, de manejo de aguas, de reforestación.
Allá es el país más adelantado en medio ambiente. Los canadienses nos apoyaron y estábamos discutiendo también la ley 685 del 2001 que era el Código de Minas. Yo participé muy activamente en la elaboración del Código de Minas, que actualmente está vigente. Es la ley 685 del año 2001. Ese es un código que tiene muy en cuenta el medio ambiente y tiene muy en cuenta a la pequeña minería, porque aquí se ha querido es que únicamente explote la gran minería, no, los colombianos también tenemos derecho. Ahí participamos y sacamos el Código de Minas. De ese Código de Minas fueron ponentes el actual alcalde mayor de Bogotá, el doctor Gustavo Petro, Álvaro Araujo, Amílcar Acosta, que fue ministro de Minas, de Cundinamarca sí no había ninguno. Realmente nuestros parlamentarios de Cundinamarca de pronto gestionan recursos para la comunidad, pero como legisladores dejan mucho que desear. Realmente son muy malitos. No se enfrentan a hacer un debate con un ministro, no se enfrentan a presentar proyectos de ley. Ellos son como gestionadores de recursos públicos, más bien que como legisladores, que no era el caso de Gustavo Petro, ni de Amílcar Acosta, ni de Álvaro Araujo, ni otros, Hugo Serrano Gómez, que fue un parlamentario muy importante, presidente de la Comisión Quinta del Senado. Esta que estamos aquí en la pantalla, también tal vez fue un encuentro que se hizo aquí en Cartagena. Es un Hotel Hilton de Cartagena. ¿Y aquí quiénes están ahí? Eso fue un foro mundial del carbón. Esto era un foro, estoy con el presidente de Ecocarbón en su momento, y estos monitos que están ahí, esos monitos eran... Los monos que están aquí. Monos que están ahí. Esos eran empresarios, grandes empresarios. Inversionistas extranjeros, personas que producen, por decir algo, ahí estuvo el señor Drummond. La Drummond produce 20 millones de toneladas año, 20 millones. Y un minero pequeño aquí en Cundinamarca, Boyacá, producimos 6.000, 10.000 toneladas anuales. Claro. Estas son producciones de la Drummond de 15, 20 millones de toneladas año. Y esta última que nos trajo Ricardo para compartir con todos ustedes, que se desarrolló también en Bogotá, en el Agustín Codazzi. El Agustín Codazzi. Esto fundamentalmente es con el gobernador Álvaro Cruz, actual gobernador, el doctor Fernando Páez Mejía, secretario de Desarrollo Económico. Estábamos buscando que hubiera competitividad y que fomentar las exportaciones, porque el mercado interno no alcanzaba. Hicimos el fomento a las exportaciones. Se hablaba mucho que exportemos y no lo hacíamos. Y se mandó una comisión gubernamental a Lima, Perú, para buscar mercados y se consiguió. Actualmente se mantiene la minería y el sustento de 20.000 o 30.000 familias en Boyacá y Cundinamarca gracias a las exportaciones. O sea, porque se hablaba y no se conseguía, se consiguió el mercado y vino la Chevron, Texaco, y empezó a comprar carbón y empezaron a comprar los cementeros de Lima, Perú. Y se logró mantener, porque es que tampoco se puede que municipios como Cucurubá, como Suezca no tanto, como Guaté, como Tausa, Tutatausa, Lenguasaca y Guachitá, que viven de esto, perezcan y se dedican a otro oficio. Yo tengo una experiencia, yo me reunía con los ministros de Minas, con casi todos, Luisa Fernanda Laforí, con Hernán, bueno, se me fue nada. Con Luis Fernando Mejía. ¿Con qué tema? Entonces me reunía para discutir todos estos temas de la pequeña y mediana minería. Y realmente ellos lo que querían era que entregarle a 2 o 3 multinacionales para que explotaran y a los pequeños y medianos que nos sacaran. O sea, no somos colombianos. Entonces ellos querían era eso. Y lo que ha querido el modelo económico neoliberal es desplazar a los pequeños y medianos y que para los pobres no haya nada. Que para los pobres no, la agricultura no, la minería no, el transporte no, todo concentrarlo en monopolios. Sí. Y no somos un país desarrollado, somos un país desarrollado. Claro, entonces, inclusive en China popular, que es una potencia económica en este momento, es el país que más crece en el mundo. Potencia, ¿no? Es actualmente la primera potencia económica mundial, que crece a órdenes del 10 o 11% del Producto Interno Bruto, hacen pequeña minería, tienen 30.000 minas. Y allá lo manejan ambientalmente y no les da infarto y protegen el empleo. Entonces yo me reunía con los ministros, los tipos decían, no, ustedes cambian de oficio. Entonces no podemos decir a la población cambie de oficio
en la agricultura, en la minería, en la lechería, en la cebada. Entonces, ¿de qué va a vivir la gente? Entonces, afortunadamente, con el gobernador Álvaro Cruz fomentamos las exportaciones y el negocio se mantiene. Es un tema de debate, Claro. de mucho debate, seguramente que la gente que lo escuche quisiera también opinar Claro. respecto a todo lo que dice Ricardo, y por eso lo dejo aquí como un poco quieto. Y para terminar este primer segmento, fase de los temas que vamos a tratar, ¿dónde nació ese interés por la minería y por el carbón? De mi padre realmente, de mi familia. Mi familia fueron mineros, inclusive también no fueron solamente empresarios, fueron sindicalistas. Inicialmente mi tío Abelardo Cortés Guáqueta fue el presidente del Sindicato de Mineros de Suezca. Luego mi tío abuelo fue el presidente del Sindicato Nacional de Mineros de Colombia. Hacia 1900 mis bisabuelos no fueron mineros, eso fue en 1920. En 1900 mis abuelos trabajaban con los Holguín Mayarino, que era Carlos Holguín Mayarino y Jorge Holguín Mayarino. Estás tocando el tema que viene justamente, y es todos estos personajes de Suezca, personajes que llegaron por diferentes intereses, que se quedaron en Suezca. ¿De cuáles recuerdas? Porque ya estás hablando de los Holguín, que bueno, fueron realmente muy yo no importantes. recuerdo porque no. No, pero realmente la historia lo cuenta. Y la historia Mire, nos lo Carlos hace Holguín recordar. Mayarino y Jorge Holguín Mayarino era una familia muy importante, pero ellos eran del Chocó, de un pueblo que se llama Novita. Ellos trabajaron al Cali, eran muy importantes, muy ricos, dueños de ingenios azucareros, eran dueños hasta de esclavos, porque fue antes en el siglo XIX. Ellos luego fueron políticos, y eran unos políticos muy sui generis, eran comerciantes, pero también iban a las guerras civiles, eran conservadores, iban a las guerras civiles, eran generales de batalla, pero también eran comerciantes. Y aparecieron en Suezca, porque eran concesionarios de la mina de sal de Zipaquirá. Entonces ellos aparecieron en la hacienda San Carlos. San Carlos. Mi abuelita, ¿qué se llamaba? María Ascensión de Mestizo, era la ama de llaves de Carlos Holguín Mayarino. Trajiste una foto de ella, ¿no? Sí, no, ya ahorita la muestro. Ahorita le pedimos a nuestro Era asistente. la ama de llaves. Y mi bisabuelo, que era Polinar Cortés, era el que manejaba el carruaje del presidente Carlos Holguín. Ellos no tenían carros, creo que el primer carro lo trajo aquí Pietro Cantini, y ellos después. Pero el primer carro no tenían, para transportarse por el municipio, de pronto hasta sitios cercanos, ellos andaban en carruajes. Era el conductor. Y esos eran mis bisabuelos. Y mi abuela también trabajaba con ellos. Mi bisabuela, también trabajó con ellos, era Juana Guáqueta. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una ascendencia Guáqueta Cortés mestizo, que son familias tradicionales aquí en el municipio. Las familias tradicionales del municipio de Suezca son los Cortés, los Guáqueta, los Bueno. Pero se me adelantó en otro tema, Ricardo. Vamos en los personajes así más relevantes que llegaron, o sea, entonces los Holguín Mayarino fueron presidentes y ministros de las Relaciones Exteriores y embajadas muy importantes en la historia política de este país. ¿Y los Olaya? Entonces, los Holguín Mayarino, ambos fueron presidentes. Inclusive uno de ellos, Jorge Holguín Mayarino, fue el que firmó el tratado Urrutia-Thompson, que fue la entrega de Panamá a los Estados Unidos. Eso se vendió por 25 millones de dólares. ¿Sí? Por 25 millones de dólares, que le entraron al país. Y el otro, que era Carlos Holguín Mayarino, él también fue presidente y cometió una cosa que cometemos los humanos también. Él se enamoró locamente de una reina española, la reina de Habsburgo, creo que era y le regaló como, no sé si tuvieron algo, ¿no? Como dote. Como dote, como signo de amor y de cariño. Como un presente le regaló amoroso. Todos lo que encontraron la cultura greco-quimbaya en el Quindío, le regaló todas esas efigies en oro, todo lo que encontraron. Eso está allá. Pero un segundo, creo que la están recuperando. Greco-quimbaya, o sea, le obsequió. Le obsequió todos los vestigios y todos los instrumentos en oro que habían, todas las
los indios que Los hallazgos arqueológicos. los hallazgos arqueológicos artesanías en oro que habían hecho la cultura quimbaya. Entonces lo regaló. Pero después su nieta, que actualmente la ministra de Relaciones Exteriores, lo está recuperando para el país. No sé si ya llegó, pero está en el trámite de recuperarlo porque en acto de locura y de amor, él le entregó eso. Demasiado loco eso, ¿no? Entregar parte Le del entregó país la parte de la cultura que debe estar en el Museo de Oro. No Debería estar. Debería estar, no está. Pero seguramente como Y los otros, mucho. ellos eran muy amigos de los Cantini, los Holguín y los Cantini. Porque un Holguín era casado con Margarita Caro. Margarita Caro, la hija del que fundó el Partido Conservador. Se llamaba el señor José Eusebio Caro. Porque el Partido Conservador lo fundó Caro y Ospina. Mariano Ospina Rodríguez, que era de Huasca. Junto con ellos también eran gente de combate. Ellos, Pastor Rodríguez tuvo guerrilla en Huasca, porque en el siglo XIX hubo más combates que en la actualidad. Sí, sí, claro. Hubo muchas guerras civiles entre liberales y conservadores. Era una insensatez ideológica, pero realmente sucedió y la historia lo dice. Y sigue pasando, ¿no? Porque Sigue no aprendemos pasando. de la historia. Bueno, entonces vamos en Holguín y como un poquito del recuento y toda la descendencia de los Holguín en Suezca. Me preguntabas Ahora por vas Olaya. por los Olaya. Realmente ellos Toquemos fueron un poquito. el padre Enrique Olaya Herrera, que fue presidente del año 30 al 34. Él nació en Guateque, Sí. pero su tío Rafael Olaya y su padre Rafael Olaya y Justiniano Olaya vivieron aquí en Suezca. Y él venía mucho a Suezca, Enrique Olaya Herrera. Era un hombre muy culto, muy brillante que estudió en Roma, fue presidente del 30 al 34. Él era liberal. Del año 1886 a 1930, el Partido Conservador mandó todo el tiempo, casi fueron ¿cuántos? Como 40 años. Y recuperó el Partido Liberal con Enrique Olaya Herrera. Era un señor de 2 metros, alto, culto, que fue político y murió muy joven, murió en Roma a los 57 años. Es un hombre que fundó y una... aquí en Suezca venía, tuvieron Ellos tenían su propiedades. finca, tenían sus propiedades aquí. Sus terrenos, sus haciendas. Y en la época de la independencia, unos próceres de la independencia junto con los Almeidas, que eran unos hermanos que no eran de esta provincia, pero montaron una guerrilla libertadora de los Almeidas, que eran de Cúcuta. Ellos estuvieron también en asocio con los Olayas, con Justiniano, con Rafael Olaya. Ellos fueron diputados, fueron próceres de la independencia. La familia Olaya tuvo mucha importancia en el municipio de Suezca. Sí. Y de la familia de los Achuri, de todos estos personajes que estuvieron y que se dedicaron a la lidia, ¿qué recuerdas de ellos? No, ellos no eran Achuri, ellos eran Rocha. Los Rocha, sí. La finca la ganadería se llamaba Achuri Viejo. Ah, exacto. Achuri Viejo. Ellos tenían una finca ahí entre Suezca y Sesquilé. Entre Suezca y Sesquilé, se llama Achuri Viejo. Fueron los primeros ganaderos que trajeron ganados sementales de España. Okay. Don Benjamín Rocha. Ahora siguen sus hijos, que es Felipe Rocha y Martín Rocha, pero como el toreo y los toros están de capa caída, realmente ellos son ahora fundamentalmente floristeros. Ellos son una familia que ha estado vinculada. Don Benjamín hacía obras sociales, igual que los Cantini, igual que los Holguín. Eran gente rica, ¿no? Y también el expresidente que se llamaba Quileo Parra, que era de Arachera, Santander. Quileo Parra tenía una finca que colindaba con Tocancipá, junto con Eustaquio Salgar, que también vivió en Suezca, y que también fue presidente. En Suezca han vivido 5 presidentes. Suezca fue como el sitio de refugio. De refugio. Y porque era un pueblo apacible y tranquilo. Entonces les gustaba. Y cerca a Bogotá, y la cerca a Bogotá y las tierras feraces. Aquí han vivido 4 presidentes. Enrique Olaya Herrera, los Holguín, Jorge y Carlos, Eustorcio Salgar y Carlos Lemon Simons, que fue presidente muy reciente, fue el que reemplazó a Ernesto Samper Pizano. Era el designado de Ernesto Samper Pizano. ¿Y él dónde Él tenía vivía en su La terreno? Laguna. La Laguna. Ahí tiene toda su casa. Era un intelectual que yo conocí cuando el tipo era comunista. Lo conocí repartiendo el periódico Voz Proletaria. Y éramos contertulios. Luego ya se volvió presidente y pues ya no fuimos amigos. Claro, por supuesto. Bueno, ahora hay otro tema muy interesante que seguramente todos ustedes también empiezan a recordar los apellidos.
los apellidos más importantes y aquellos que tienen una conexión directa con todos nuestros ancestros, y entre esos está el mestizo, el Guáqueta. ¿Qué recuerda? Mire, ¿O qué historias tienen? los Guáqueta tienen una connotación muy especial, el apellido Guáqueta. Realmente aquí en Suezca hubo un cacique, que era el cacique Guáqueta. De ahí desciende la familia Guáqueta, un cacique establecido que dependía del cacique de Zipa. Ese cacique, yo creo que hace 250 años, de ahí de ese tronco desciende. Y lo asebraba un hombre que murió de 110 años, que fue concejal de Bogotá. Se llama el señor Erasmo Guáqueta. Él vivió en Bogotá, entonces de ahí desciende ese tronco. También nosotros descendemos, que mi bisabuela se llamaba Juanita Guáqueta. Esa es una familia tradicional, o sea, descendemos de los muiscas. Totalmente. Totalmente. También la familia mestizo, porque lo que yo entiendo es que la familia mestizo fue algún mestizo que vino de los indígenas del Cauca, que estaban en Silvia, estaban en... O sea, el mestizo es más de esa región. De esa región, ¿no? que Pero llegó aquí a se Suezca hace 200 años. Tal Un vez mestizo, más. de ahí descendemos. También la familia Guacaneme, la familia Guacaneme, se me fue el nombre del señor. Agustín. Don Agustín Guacaneme, que estuvo en la guerra de los 1000 días, fue general de la guerra de los 1000 días, no sé si fue general, pero sí estuvo en la guerra de los 1000 días. Sí, sí fue general. Y también el general Latiniano Bueno. Entonces aquí las familias tradicionales son los mestizos, los Guáqueta, los Bueno, los Guacaneme, El Quilagüí. los Quilagüí, todos. El Bueno también. El También. Bueno no, pero Los ese buenos, no sí. es de descendencia indígena. No, es indígena. Más La español. es indígena, somos los Quilagüí, los mestizos, los Guáqueta. Su padre, don Tiberio Guáqueta, el doctor Tiberio Guáqueta. Oliverio. Tiberio. Mi padre era Oliverio. Ah, Oliverio, yo lo confundo con Tiberio. También era médico. Pero su padre es Oliverio. Oliverio, sí. No Tiberio. No. Ah, entonces estoy confundido. Sí. Bueno, entonces todos descendimos de hace 250 años, antes de que llegara Gonzalo Jiménez de Quesada, ya estaban en Suezca los Guáqueta, los Buenos, los mestizos, los Guacaneme, los Quilagüí. Indígenas, totalmente. Indígenas. Claro. Bueno, míreme la cara. A mucho honor, ¿no? Yo no. Bueno, Ricardo, entonces, ahora toquemos otro tema mucho más actual. ¿Cómo ve a este Suezca? Suezca ha progresado, realmente ha progresado. Ha progresado. Ha habido mucha vinculación de gente nueva, lo cual no es malo. O sea, estamos en un estado social de derecho y es bueno que la gente se desplace. No pasa nada. Ha progresado desde el punto de vista del comercio, se ven como hay más población, ya hay como a través de la administración pública, ya hay unos parámetros de esquemas de ordenamiento territorial, ya la función pública es una cosa más moderna. Y es un pueblo tranquilo realmente, es un pueblo tranquilo, fuera de alguna escaraniza de un borracho que pelee y se ponga puños, realmente no hay problemas de violencia, tampoco hubo violencia ni en la época de Gaitán ni en la violencia colombiana. Realmente ha sido... En el 48, ¿cómo se vivió la violencia en Suezca? No hubo violencia realmente, porque había un acuerdo político entre Luiscano Jacobo, que fue parlamentario, y el señor Cintura, Se nos olvidaron los Jacobo Francisco, también, los Jacobo, Francisco Cintura, que realmente hicieron un acuerdo en el cual hubo un pacto de no agresión. Un pacto muy de no agresión. De respeto. De respeto. honor, que qué bueno que aprendiéramos de Aprendiéramos ellos, ¿no? a convivir políticamente, a convivir socialmente. Aquí pueden haber... Ahora, hay una cosa que sí es chocante, que aprender a disputar ideológicamente y políticamente las cosas, las alcaldías, los consejos, pero con respeto, ¿no? Que no se metan en cosas privadas, en cosas personales, sino que planteen sus cosas ideológicas, sus programas Con objetividad. con respeto, con tolerancia y con seriedad, ¿no? Porque lo otro se convierte en patanería, lo cual no es bueno para ningún municipio. Sucede en este municipio, en muchos municipios de Cundinamarca, que la gente difama para ganar políticamente. No se trata de eso. Se trata de ser coherentes y de tener sus propuestas económicas y políticas y sociales. Y vamos a hablar sobre los Jacobo, que también son muy importantes. Los Jacobos, sí. El doctor Luis Cano Jacobo fue el único que fue parlamentario por Suezca. Y que además de ahí son personajes
que no necesariamente son personajes a nivel nacional, pero que sí son personajes de Suezca. Fue muy importante que porque generaron... fue parlamentario, Ajá. fue secretario de Hacienda, fue contralor de Cundinamarca, fue diputado junto con Jorge Luis Gaitán. Hay un personaje que yo quiero resaltar, Sí, de claro. los Guáqueta. Importante. Es el doctor Jorge Guáqueta Cagua, que fue un hombre muy brillante. Yo tenía mis diferencias, hay veces nos apoyamos políticamente, hay veces no. Pero teníamos un respeto profundo con él. Realmente para mí fue un orador de talla nacional. Tipo Jorge Eliezer Gaitán. Un orador de talla nacional porque mire, una vez trajimos aquí a Galán, que era un caudillo. Sí, claro. Y en la plaza, en el parque principal de Suezca, Jorge Guáqueta le ganó como orador a Galán y a Samper. Un hombre de una talla. Lo que pasa es que las dificultades económicas, la falta de nacer en un pueblo más grande, pues no dejaron que llegara más lejos. Y desafortunadamente falleció. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos con los Jacobo, personajes de Suezca, nacidos en Suezca, que sean como hitos, porque está este señor que acaba de nombrar, Guáqueta. Les voy a más? contar un De caso los Jacobo. anecdótico. Perdón, me tomo un poquito de agua. Claro que sí. De todos estos apellidos, hay muchos Hay un señor que están en la que política. planteó ¿no? hace 60 años que Suezca tuviera vocación turística. Pero el tipo tenía fama de decir cosas como muy avanzadas para su época. Entonces le decían, él se llamaba Constantino Jacobo. Entonces el tipo planteó que en las rocas de Suezca había un hotel, y que el ecoturismo y que explotáramos el turismo, que Suezca daba para eso. Pero en ese momento los alcaldes no entendían. Entonces dijeron que estaba loco. Claro. Dijeron que estaba loco, que el tipo dijo, hay que hacer un hotel en Suezca hace 60 años para atraer el turismo, traer inversionistas extranjeros. Entonces dijo, no, el tipo está loco. Pues era con una visión futurista, Una visión porque futurista. ahora ya hay hoteles, no en las rocas, porque es casi que inaccesible, pero sí cerca de las rocas. O sea que sí estaba... No, estaba en lo cierto. Es que lo que pasa es que la gente que es visionaria, que plantea cosas como muy adelantadas, Los ven como locos. Entonces, no, resulta que había que hacer eso, había que fomentar el turismo. Sí, por ejemplo, aquí cuando estuvo el doctor Guillermo R. Carrizosa, que fue alcalde en el año 71, el tipo planteó cosas que desarrollaron un poco a Suezca. El tipo dijo, hagamos un barrio para la gente, para los profesores, para los trabajadores, para los oficinistas. Lo hizo el barrio Carrizosa. A 15,000 pesos cada casa. Esa como que era la cuota inicial. Bueno, él pavimentó la vía de la playa Suezca, que hasta ahora se volvió a repavimentar. Sí. Después de tanto Parece que tiempo. tuvo otras... El doctor Guillermo Rada Camacho hizo esta Casa de la Cultura. O sea, son gente que le prestaban un servicio muy importante al municipio porque era una gente de verdad de la gran oligarquía de este país. En su casa se definía quién iba a ser presidente de la República. El doctor Guillermo Rada Camacho fue presidente del Jockey Club y su padre fue senador de la República durante muchos años. Descienden de un presidente que fue presidente encargado, Salvador Camacho Roldán. Entonces era una gente muy importante, que uno los veía con cierta humildad, que estuviera relacionado con gente como nosotros que somos de origen humilde. Entonces uno los veía con... Hay unos apellidos que no quiero dejar pasar, que son los Bernal también, ¿no? Sí, realmente ellos no tienen un origen indígena, pero ellos sí son... Pero sí son gente de Bernal, aquí. Manuel Eso es. Bernal, que fue tesorero de este municipio, fue concejal, le prestaron un Bueno servicio. que Los Bueno que estaban hablábamos, diciendo. Gratiniano Bueno, que desafortunadamente no fue alcalde nunca. ¿No? Porque así la suerte y la vida, ¿no? Los Cortés también. Y los ¿no? Cortés. Entonces, Gratiniano Bueno desafortunadamente nunca fue alcalde, ¿no? Ha debido ser alcalde de este municipio, que es un hombre formado, estructurado, abogado, pero la política es así. Sí, así es. La política es así. No siempre llegan los mejores, no siempre llegan los mejores, aunque también llegan buenos. Sí, claro. Ricardo, como para terminar, una anécdota, algún recuerdo que tenga sobre algún acontecimiento, o de su vida, o de Suezca, o de alguna otra persona. Se verá que hay muchos, ¿no? Pero... Bueno, de Suezca, no, tengo un orgullo, tengo una cosa como personal, ¿no? Sí, Quiero claro. como contarla al municipio. Cuando tenía 20 años fui a Berlín, cuando eso existía, Berlín Oriental y Berlín Occidental, Claro. se llamaba la República Democrática Alemana, y fui ponente en un foro mundial sobre reforma agraria en América Latina por Colombia. Yo tenía 19, 20 años, casi 20 años. Entonces, para mí fue un orgullo poder participar en un foro mundial sobre reforma agraria, que era un tema que a mí me apasionaba. A mí me ha apasionado siempre los temas políticos, sociales, y soy un investigador.
La política partidista también me gusta, pero no ha habido oportunidad de servirle más al municipio que hubiera querido hacerlo. Quería como rematar con eso, porque eso es una cosa que me llenó de orgullo desde el punto de vista personal y que de pronto en Suezca no lo saben, ¿no? Es una cosa que no gané plata, pero fue meritoria. Sí, claro. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por asistir a este encuentro de personajes de Suezca. Hay mucho todavía por hacer, nos queda mucho tiempo por hacer cosas. Le agradezco que haya aceptado esta invitación. Muy amable, yo creo que también es bueno que inviten a otras versiones, otras concepciones ideológicas, otras personas, porque la historia es una sumatoria de personas, de gente, de vivencias y de anécdotas. Muy amable.